de vuelta en Viva la Mañana, hablando este día sobre la ley Monsanto. En las redes sociales, en recientes semanas, hemos escuchado a organizaciones, a personas, a guatemaltecos que dicen pronunciarse en contra de la ley Monsanto, pero ¿qué es esta ley? En recientes días también hemos recibido mucha información, pero esta mañana aquí nosotros queremos poner sobre la mesa los puntos claves de la ley Monsanto, como popularmente se le ha conocido, pero cuyo verdadero nombre realmente es Ley para la Protección de Obtención de Vegetales. ¿Cuáles son los puntos claves de esta ley? ¿Por qué se aprueba? ¿En qué consiste? ¿Y a quiénes podría afectar? Esta mañana lo respondemos con nuestros invitados. Tenemos aquí a la licenciada Alejandra Sobenes, de la Asociación Nacional de las Organizaciones No Gubernamentales de Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros. El licenciado Omar Barrios, desde el Centro de Estudio en Derecho. Muchísimas gracias también, Omar, por estar con nosotros. Claro, buenos días. Bueno, tanto que se ha hablado sobre esta ley en recientes días y creo que hay cierta confusión dentro de la población. La población, muchos ni siquiera conocen o han escuchado de esta ley porque, bueno, fue aprobada el 26 de junio cuando ciertamente estábamos todos en el fervor, en la bulla del mundial y quizá lo que pasaba dentro del Congreso quedaba como a segundo plano. Pero esta mañana queremos poner muy en claro esos puntos y quisiera empezar entonces con usted, licenciado. La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, ¿en qué consiste? ¿Qué es esta ley? Claro. Lo que primero que hay que tener presente es de que existe el término propiedad, o sea, lo que nos pertenece a nosotros. La propiedad también surge de nuestras ideas, nuestras inventivas. Entonces se clasifica la propiedad intelectual de las personas en propiedad industrial, que se regula por una ley, patentes, marcas, inventos, y la ley de derechos de autor, donde proteges tus creaciones, poesía, cine, libros, etcétera. Tenemos bien marcado, la ley de propiedad industrial protege regularmente por 10 años tu invento, y la ley de derechos de autor tu creación por 75. Lo que tenemos con la ley de obtenciones vegetales es una ley especializada en la ley de propiedad industrial, que en vez de que tu invento, la transformación que se le haga a una semilla, la registres como una patente en la propiedad industrial, la registras en el MAGA, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Te da un registro especial, es un título. Una obtención vegetal es un título que te da un derecho exclusivo a producir. Sí, solo sí se cumplen los requisitos. ¿Esta ley de dónde surge? Convenios internacionales. ¿En dónde está la fase intermedia de esta ley? Protegiendo a los que desarrollan modificaciones a las semillas. ¿Dónde está el riesgo? Pues en la biodiversidad del país, y la especialista aquí es la licenciada y te lo podrá explicar y a todos muy bien. Ahorita vamos a pasar con eso. Sí, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida también como Ley Monsanto. Mucha gente se pregunta ¿por qué Ley Monsanto? ¿Usted nos podría explicar, licenciada, por qué Ley Monsanto? Sí, cómo no. Bueno, sucede que este tipo de iniciativas no se está dando solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Las grandes transnacionales como Monsanto, Bayer y otras más, pues precisamente lo que hacen es esencialmente promover este tipo de leyes, debido a que esto da el reconocimiento a las empresas, a los individuos, pero también a las empresas nacionales o internacionales o extranjeras, a poder hacer estas patentes y poder con esto pues tener los derechos exclusivos sobre las especies patentadas. En este caso sí que es bien importante mencionar que precisamente como no está ocurriendo solo en Guatemala, ya la denominación de Ley Monsanto se ha dado en otros países. Por ejemplo, en Argentina, simplemente basta meterse a Google y poder darse cuenta, en Chile también. O sea, han habido muchos países en donde precisamente se ha desarrollado esta ley. Y no necesariamente vamos a hablar de que sea Monsanto con exclusividad la que le esté promoviendo, porque no creo que tampoco sea correcto, pero por eso se ha denominado Ley Monsanto. Perfecto. Y en esta ley, como decía Mauro, o sea, las empresas tendrían la capacidad de plantear y tener derechos sobre las semillas transgénicas, según tengo entendido, y afectaría, según los análisis que han salido, a pequeños comerciantes y los pueblos indígenas, porque tendrían que comprar semillas a las grandes empresas. Eso es lo que se ha dicho. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto? Claro, el negocio, por enfocarlo de una forma, es mejorar la semilla. O sea, se tuvo la idea de que se tomara una semilla que existe, pero hay que enfocarlo a cada región. No una semilla de maíz o de frijol no es lo mismo para Guatemala que para Argentina, por todo el cambio de clima y diversos factores. Pero para ser concreto, por lo valioso del tiempo, esta semilla en los laboratorios se descubre el código genético en sí de lo que es la semilla y se hacen alteraciones
con el objeto de que tengan una producción más rápida, más potente, que evite plagas. Es la idea que se vende. Pero lo que hay también atrás de esto es de que ese desarrollo va a estar protegido por 20 años. Pero no solo el desarrollo, hay efectos de la misma. Por ejemplo, pueden tener derecho a ellos no solo a venderte la semilla, sino que a un porcentaje de lo que se produzca esa plantación se la tengas que dar en regalías. O sea, el tema es bien complejo. Y tal vez lo más complejo es que en Guatemala, como antes se realizaban estos registros bajo la ley de propiedad industrial, no hubo mucho interés en hacerlo. No habían agroindustrias en esta materia preocupadas por hacer esos registros. Entonces existe una tradición histórica milenaria en agricultura guatemalteca y que son cuestiones que se han pasado por el mismo derecho consuetudinario, ¿verdad? Que los abuelos le van explicando a toda la familia cómo colocar la semilla, qué aditivo colocarles. Es algo bien delicado porque podría hacerse un registro inadecuado si no tenemos gente competente en el Ministerio de Agricultura para que pueda diferenciar entre lo que es un desarrollo de una semilla que se produjo a través de un laboratorio y una creatividad que cumple principios de estabilidad, novedad, etcétera, con afectar la tradición histórica de un país eminentemente agrícola y que tenemos un suelo bendecido, ¿verdad? Claro. Donde tú tiras una semilla, ahí crece una planta. Perfecto. Licenciada. Sí, como no, tal vez quisiera agregar a lo que está diciendo el licenciado. Realmente aquí estamos hablando de los derechos de una persona individual o jurídica que haya creado o descubierto, y esto es uno de los temas más difíciles. Realmente consideramos que esta ley está poniendo en grave riesgo la biodiversidad del país. Guatemala ha sido declarado un país megadiverso a nivel mundial. De hecho, Guatemala está asumiendo en este momento crítico para el país la presidencia de los países megadiversos. Y se da esta ironía. Y se da esta ironía y esta, por decirlo, hasta casi una vergüenza en términos de que cómo estamos demostrando la protección de nuestra biodiversidad a través de una ley que lo que hace es permitir la apropiación sin ningún resguardo ni salvaguardas del país sobre cualquier material genético del país. Como les digo, dentro de los requisitos de esta ley para poder patentar o generar un derecho de propiedad sobre algo que se ha creado o descubierto, entre comillas, estamos hablando de un requisito que es la novedad. Pero sin embargo, esto no significa que sea resultado de una invención del propietario, sino que la variedad no haya estado en el mercado con anterioridad. Imagínense ustedes, si somos un país megadiverso, declarado así por las más de 2000 especies vegetales que tenemos, que conocemos, pero el país no conoce su biodiversidad. Todo lo que tenemos una riqueza inmensa. Solo les voy a poner rápidamente el caso del maíz. Para nosotros llegar a las mazorcas que hoy comemos, digamos, el maíz que conocemos y las semillas que conocemos de maíz, han pasado más de 1000 años de domesticación dentro de los pueblos indígenas para llegar a mejorar las semillas y a tener la semilla que tenemos. ¿Esto qué implica? Que ese tipo de conocimientos tradicionales pueden ser apropiados simplemente porque no han sido inscritos nunca. O sea, Guatemala no ha inscrito este tipo de conocimiento y por lo tanto está en grave riesgo este conocimiento y por supuesto las especies, que aún las que conocemos y las que no conocemos. Además, hay otro requisito que habla de la distinción, que significa que la variedad sea diferente de las que están registradas en los registros de variedades comerciales. Pero vuelvo al tema, Guatemala no ha registrado sus miles de variedades, por eso es mega significa extremadamente biodiverso. Ahora, licenciada, una pregunta que surge precisamente tiene que ver con esta diversidad que tenemos, porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué semillas son las que contempla esta ley? O sea, ¿ya están establecidas el tipo de semillas? Puede ser cualquier semilla, estamos hablando del maíz, del café, de cualquier producto de agricultura, o sea, ¿qué semillas son las que van a entrar dentro del no solamente, digamos, la semilla como tal, conocida como lo que entendemos la semilla, es el material genético en términos generales. Lo que vamos a hablar en este caso es de que según esta ley, que realmente pone en riesgo toda la biodiversidad porque establece que en un primer momento 15 variedades establecidas por el reglamento van a poder entrar en este proceso. Pero a partir de 10 años, todas las variedades de Guatemala, todas las especies de Guatemala. O sea que a un principio son 15. Exactamente, pero ni siquiera están establecidas porque se va a requerirse un reglamento. Rápidamente le voy a mencionar algo. Esta ley se emite por el Congreso de la República sustentada en una parte considerativa.
en donde menciona que Guatemala, al adherirse al convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales y que ratificó dicho convenio mediante el decreto 19/2006 y como parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues tiene que garantizar la existencia de un sistema de protección del derecho de obtenciones de las variedades vegetales. Pero déjeme decirlo, en ningún país del mundo, y véanse todos los casos que quieran y se estudien todos los casos que quieran, un tratado de libre comercio obliga al país a que en sus regulaciones internas venda toda su riqueza natural. Eso no es posible ni aceptable. Estamos hablando de la soberanía nacional. Y déjenme decirles que se están basando en un tratado de libre comercio que también establece que las partes, o sea, los países que suscriben este convenio, reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o la reducción de las protecciones contempladas en su legislación ambiental interna. Además de eso, tenemos un acuerdo de cooperación ambiental con América del Norte que establece que los países tienen el derecho de establecer en lo interno sus propios niveles de protección ambiental y de políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como el de adoptar y modificar en consecuencia sus leyes y reglamentos ambientales, y que cada una de las partes garantizará, fíjese usted, el Estado de Guatemala se ha comprometido a garantizar que sus leyes y reglamentos provean altos niveles de protección ambiental y se esforzarán para mejorar dichas disposiciones. En este sentido, lo que quiero comentarles es que el discurso del Congreso de la República, en términos de que estamos obligados a hacer esta ley y a comprometer el patrimonio natural de la nación, que es de interés nacional, que es de todos los guatemaltecos. Definitivamente esto es un discurso que no es aceptable. Legalmente esto no es aceptable, es inconstitucional, porque viola una gran cantidad de normas constitucionales. Tenemos una normativa, más de 5,000 normas ambientales en el país, pero específicamente para el resguardo de la biodiversidad tenemos muchísimas. Además de esto, en la ley, digamos, el ente encargado de la aplicación de esta ley es el Ministerio de Agricultura, quien no tiene competencia legal para conocer los temas de protección de la biodiversidad. Lo que quiero decirle a los guatemaltecos es que nosotros nos interesamos cuando nos afecta algo directamente. Si no nos afecta directamente, no nos interesamos en lo que esté pasando en el país. Esto debería interesarnos porque estamos hablando de un interés colectivo, estamos hablando del patrimonio natural que tendrá hasta el más pobre de los guatemaltecos o hasta el más rico de los guatemaltecos, porque es el patrimonio del Estado. Claro. Y esto lo estamos poniendo en serio peligro, lo cual amerita, por supuesto, de parte de muchas instancias y ojalá que muchos sectores de agricultores, exportadores, o sea, no solo los ambientalistas, o sea, los guatemaltecos estamos acostumbrados a decir que las organizaciones ambientalistas hagan esto o hagan lo otro, pero quiero saber en qué estamos comprometidos como guatemaltecos cuando lo que está afectando es nuestro derecho y es nuestro patrimonio. Claro, licenciada. Yo sé, se me está acabando ya el tiempo, ya me está entendiendo, pero Omar, rapidito, por favor, resumido en unos 15, 20 segunditos. Que las consecuencias legales que podría traer para los pueblos indígenas, precisamente como mencionó el Sendai, que quizás serían los más afectados por esto. Las comunidades también podrían, digamos, reclamar los derechos de estas semillas. Sí, o sea, yo sí se quiero empezar por malas hacerlo. noticias. No creo que haya forma de tener la ley ni las obligaciones. Creo que aquí lo más importante es que las comunidades campesinas, las comunidades de pueblos indígenas se organicen, se asesoren bien, busquen efectuar sus registros preventivamente. Yo quisiera decirle a todo el mundo de que se va a poder defender, pero lo mío es un análisis legal, la ley se tiene que cumplir. Yo no estoy de acuerdo con la ley, pero como lo mío es técnico legal, aquí lo importante es organizarse rápido, ver quiénes van a atacar de constitucionalidad, pero mientras tanto prepararse para efectuar sus registros, prevenirse, asesorarse, para garantizarse que el primero en presentación, primero en derecho. Es muy complejo, pero yo no podría darle ahorita a la gente la ilusión de que se vaya a defender esperando que el Congreso vaya a dar marcha atrás, porque si lo hicieron, como bien lo señalaban en la introducción, en un momento de descuido de la sociedad, fuera del periodo de sesiones ordinarias, dentro de las periodo de sesiones extraordinarias, adicionándole un artículo que no tiene ninguna relación como a la reforma del presupuesto, entonces habría que ver esa posibilidad. Mientras tanto, lo que hay que analizar son los grupos que están afectados. La gente que desarrolla en buena fe la semilla para mejorarla, el usuario, no nos olvidemos que somos consumidor de todo esto, las organizaciones culturales, costumbres, campesinas, como lo queramos enfocar, y por supuesto los productores nacionales de toda lo que es la materia agrícola. Habría que organizarlo bien. 5 segundos. 5 segundos. Esta ley está criminalizando al